Buenos días, queridos hermanos, amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y con la satisfacción y el privilegio que Dios nos otorga de poder tener este pequeño espacio para compartir de su palabra, que guíe, que oriente, que exhorte, que redarguya, que sane, que nos levante, que nos aliente, como es esta palabra viva que es la palabra de Dios. Bueno, quiero continuar con el tema que habíamos compartido la semana anterior, o que habíamos arrancado la semana anterior, y que aspiro a terminar el día de hoy, y que es respecto de el modelo de oración, el Padre Nuestro, como se le conoce comúnmente, ¿sí? Entonces, ese Padre Nuestro que nos habla mucho más que lo que las líneas nos dicen en relación con toda la palabra de Dios, y que nos advierte que no lo repitamos constantemente, que no sea una oración repetitiva, una vana repetición, lo dice la misma palabra. Entonces, en ese sentido, debemos entender que si Dios no quiere que usemos vanas repeticiones y Él nos deja un ejemplo, un modelo de oración, entonces debemos entender qué es lo que tenemos que tomar como parámetros para orar, no para rezar, porque rezar es repetir literalmente algo, ¿sí? Sino para orar, es decir, para tener una conversación con Dios, tomando en consideración estos parámetros que nos sugiere en este modelo de oración. Hasta la semana anterior habíamos mirado arrancando con cómo está estructurada el Padre Nuestro, ¿no? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces decíamos, está hablando de un lugar de autoridad en el cielo, pero también decíamos que Padre Nuestro implica que nosotros le demos la honra como Padre, ¿sí? Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dice Malaquías, ¿no es cierto? Luego habíamos mirado el segundo aspecto, que dice, santificado sea tu nombre, y se refería a que Él es digno de temor y a aceptar sus juicios como justos juicios. El tercer aspecto, que era venga tu reino, decíamos que la propuesta de vida que Cristo Jesús nos ofrece es esto de venga tu reino. ¿Por qué? Porque Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a Él mismo. Entonces Él se acercó para darnos una propuesta de vida. Al decir venga tu reino, estoy diciendo yo acepto, quiero que se acerque o quiero tener ese estilo de vida en lo cotidiano de mi existir, ¿sí? Y habíamos llegado hasta el último punto, que dice hágase tu voluntad. Y saber que la voluntad de Dios está contenida en la palabra de Dios, y que esa voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no coincida con nuestro criterio, no coincida con nuestros propósitos, no coincida con nuestros anhelos, pero sabemos que si la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas, entonces esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Bueno, hoy nos corresponde avanzar con 4 aspectos más, por eso decidimos hacerlo en 2 charlas. Y el siguiente aspecto de la oración modelo se encuentra en el Evangelio, en el Evangelio de Mateo, del versículo 11 al versículo 15, ¿sí? Del versículo 11 al 15, entonces vamos a hacer la lectura. Mateo capítulo 6, versículos del 11 al 15, siempre con atención y con reverencia, como amerita la palabra de Dios. Dice así, Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, estos pasajes de la Biblia, estos versículos de la Biblia, que son parte de la oración modelo, o del modelo de oración que Jesucristo nos dejó, nos hablan algunos otros aspectos también. Quizás una de las motivaciones más constantes, más permanentes que existen en nuestra oración, en nuestro dialogar con Dios, es el pedirle, y el pedirle que supla necesidades, el pedirle que nos ayude en la parte económica, el pedirle que nos dé fortaleza, el pedirle que nos ayude y bendiga en el día a día, en fin, ¿no es cierto? Lo triste
y no está mal eso es correcto, ¿sí? Lo triste es que a veces enfocamos el pedido solo en cosas materiales, solo en cosas materiales. Entonces le decimos, dame esta cosa, dame el dinero para esta, abre esta puerta de bendición en la parte material, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios aquí nos deja muy claro dos aspectos y que le quiero mencionar. Allí en el libro de Filipenses, capítulo 4, la una parte de las dos que le quiero dejar en claro respecto a el pan de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Primero, obviamente, como está escrito ahí, se refiere, versículo 11 de Mateo 6, se refiere al presente, ¿no es cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está diciendo, y asegúrame el pan por los siguientes 20 años, así que por eso quiero hacer un negocio, no importa si sea bueno, malo, corrupto o no, pero yo quiero asegurar mi vida. Y quizás muchas personas tienen esa tendencia, ¿no?, a asegurar su vida. ¿Sí? Cuando la vida no es lo que tenemos, la vida es lo que existimos, ¿no? Entonces uno dice, para asegurar mi vida, para asegurarles a mis hijos, y reúno y acumulo y me vuelvo avaro, ¿no es cierto?, para asegurar. Y Jesucristo en este aspecto, Él dio una parábola, ¿no?, de aquel hombre que quería asegurar la vida y dijo, voy a hacer mis graneros más grandes, de tal manera de tener ahí para que descanse mi alma. Dice, ¿para qué tratas de, entre comillas, asegurar la vida si hoy de noche vienen por ti? Es decir, hoy de noche te mueres, ¿no es cierto? Entonces, digo ahí esa tendencia. Aquí la palabra de Dios comienza diciéndonos, sí, pidamos a Dios en el día a día, ¿sí? Y con que Dios supla nuestras necesidades diarias, gloria a Dios por eso, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De cada día, dánoslo hoy. Mañana es otro día, mañana viene cada día tiene su propio afán, su propia preocupación, ¿no? Bueno, entonces vamos a la primera parte de lo que implica pedir el pan nuestro de cada día. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 19, Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces sí, debemos saber que Dios está pendiente de nuestras vidas porque es Padre. Acuérdese que le comenzamos diciendo Padre nuestro, y un Padre como Dios, que es totalmente responsable, está pendiente de las necesidades que tenemos para suplirlas, ¿sí? Él no quiere, ya le digo, que aseguremos nuestra vida en la parte material. Él quiere que aseguremos nuestra vida en la parte espiritual. Eso sí, es decir, que aseguremos la vida eterna. Eso sí quiere, obvio. Y por eso está la palabra. Y por eso vino Cristo Jesús al mundo, haciéndose hombre para cumplir un plan redentor, aceptando un precio que no le correspondía a Él, sino que lo hizo por nosotros, ¿sí? Para que nosotros tengamos cabida, tengamos acceso a través de esa redención que Él nos ofreció y que vivamos conforme a su voluntad agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta, de tal manera de asegurar la vida eterna, ¿sí? La terrenal no. La terrenal lo que tenemos es que vivir de la manera correcta, ¿sí? Que nos conduzca a un destino correcto, eterno, ¿sí? Entonces, nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y por otro lado, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces sí, Dios va a suplir todo lo que nos hace falta, ¿sí? Lo que no va posiblemente a suplir es todas nuestras vanidades, todos nuestros caprichos, todos nuestros excesos. Eso no lo va a suplir. ¿Por qué? Porque Él es un Padre responsable. Nosotros somos los irresponsables, nosotros, ¿no es cierto? Los que nosotros queremos, sí, dar todo gusto y complacer y que nada les falte y todo lo que ellos quieran, y si es que les puedo sobreabundar más y me meto o les meto a mis hijos en competencia de quién tiene más, usa la mejor marca, quién tiene lo más grande, lo más costoso, lo más valioso. Nosotros los irresponsables humanos hacemos eso. Dios no, Dios no. Él dice, yo voy a cubrir todas tus necesidades conforme a mi condición,
que Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el dueño de la tierra y su plenitud, le pertenecen a Él. Entonces, si de acuerdo a mi riqueza en gloria, entonces eso nos muestra de que no es que algún rato, si Dios no nos da, es porque Dios le está faltando, no, porque Él tiene riqueza, Él es dueño de absolutamente todo, ¿no es cierto? Pero nos va a dar para suplir nuestras necesidades en tanto en cuanto eso a Él le glorifique. Dice, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces, Dios va a suplir nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí, mi Dios pues suplirá a todos los que os hace falta. Pero hay algo también que Dios suple y que debemos estar pendientes y agradecidos, ¿sí? Por lo que Dios también suple, que no es solo la parte material, que no es solo que nosotros hoy nos hemos enfocado única y exclusivamente en la parte material, eso es otra cosa. Pero de ahí a que Dios quiera darnos solo eso, Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos necesitar, y no se enfoque, no se cierre solo a que es la parte económica. Sí, la parte económica es una añadidura que Dios quiere darnos, proveernos, sostenernos, sustentarnos y hasta prosperarnos también. Ya le digo, en tanto en cuanto Él conoce como Padre qué hijo, qué hija puede manejarse de manera correcta hasta con ciertas condiciones y capacidades económicas. Porque si el exceso, ¿sí? Me va a dañar, me va a apartar de Dios, me va a hacer saborear el pecado, pues Dios preferirá, si es que estamos sometidos a Él, preferirá decir, mi hijo, prefiero que vivas con las justas, porque así dependes totalmente de mí, antes de darte un poco de holgura, ¿sí? Y te vayas a apartar de mí. De tal manera que digo, Dios suple mucho más, y no me refiero en cantidad económica, sino más de la parte material, más adicional a la parte material, extra materialidad de nuestras vidas. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, hablando de cómo Dios sustentó la vida de los israelitas cuando salieron de Egipto, dice así, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, oiga esto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿no es cierto? Entonces digo, haciendo relación a un resumen, digamos, de lo vivido en el trayecto desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, dice, Dios permitió estas cosas, ¿no es cierto? Tuviste necesidades, tuviste angustias, necesitabas agua, pasaste dificultades, pero Dios te proveyó, Dios te sostuvo, Dios te sustentó, ¿sí? Porque frente al hambre, Dios dio el maná, ¿sí? Frente a la sed, la roca que les seguía brotaba agua, ante los enemigos, Dios les defendió, Dios les sostuvo, a pesar de estar en el desierto en condición de transeúntes, nómadas, pero Dios les sustentó, ¿no? Entonces dice, esa es la parte material del sustento. Pero ¿por qué a veces hay necesidades económicas? ¿Por qué a veces hay limitaciones? ¿Por qué a veces no tenemos para todo lo que necesitamos? ¿Sí? Para que sepamos y entendamos que no solo de pan vive el hombre, pues, que no es solo la parte material, la existencia, la felicidad, el gozo, la aspiración, la meta del hombre, no es solo la parte material, que hoy digo estamos tan materializados, tan enfocados en lo que se consigue con el dinero. Entonces dice, las necesidades, los problemas, las angustias, los quebrantos, te hacen notar que se necesita de Dios, no solo en la parte material, sino en la dirección que Dios nos puede dar. De todo lo que sale de la boca del Señor también necesitamos. De tal manera que podemos decir, cuando en la oración se pide el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no estamos solo demandando, o Dios no quiere solo cubrir una necesidad económica, sino sobre todo las necesidades emocionales y las necesidades espirituales. Eso es lo que hay que entender, ¿sí? Pasemos al siguiente punto. El siguiente dice, y le voy a unir dos versículos, en este caso dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y luego se salta un versículo del 13 al 15, dice, porque si no perdonamos nuestras deudas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras deudas, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto de perdonar nuestras deudas o perdonar nuestras ofensas.
Es un tema mucho más largo, es un tema, si es que se quiere decir, un poco complicado, pero es un tema cotidiano de la vida, ¿sí? El perdonar las ofensas, el perdonar las deudas. Me quedas debiendo una, ¿no? Verás lo que me hiciste, me quedas debiendo una. Entonces, ahí hay una deuda pendiente, ¿sí? Por usar un lenguaje común, ¿sí? Y claro, cuando queda pendiente el cobro de una deuda, en el sentido emocional, llamémoslo así, también puede ser en el material, etcétera, etcétera. Pero me hiciste daño, me perjudicaste, me ofendiste, me heriste, perfecto. Me debes una, ¿sí? Entonces dice, cuando nosotros no perdonamos esa una que me quedas debiendo, fruto de, yo no quiero desmerecer, vea, yo he pasado quizás no situaciones muy críticas, muy dolorosas, pero yo sé cuando uno es ofendido, cuando uno es perjudicado, cuando uno es mermado, cuando se aprovechan de uno, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que es duro, que es difícil, que cicatrice esa herida no es fácil. Por eso digo, no quiero desmerecer, diciendo, ay, ya, perdona, perdona, ya dejarás pasar. No, no es así, ¿no? Pero lo que apela esta porción de este modelo de oración es, considera esto. Te pueden herir, te pueden fallar, te pueden traicionar, te pueden engañar, se pueden aprovechar de ti, ¿sí? Y te va a doler, obviamente, pero entiende el dolor que sufrió Cristo Jesús cuando Él ni te engañó, ni te perjudicó, ni te hirió, ni te hizo ningún daño. Él nos perdonó cuando fuimos nosotros los agresores, nosotros los ofensores, nosotros los que le lastimamos, literalmente los que le escupimos, los que le latigamos, los que laceramos su cuerpo, los que vituperamos su nombre, y nos perdonó. Por eso es que la palabra de Dios, allá en el libro de Efesios, en el capítulo 4, hay otros versículos, también hay en Colosenses, todo, pero yo quisiera mencionar el de Efesios. En Efesios capítulo 4, versículo 32, nos así, siempre que leamos, por favor, con atención y con reverencia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios nos perdonó a nosotros a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, primero despojándose de su Hijo, haciéndole hombre, y luego pagándole el precio de nuestro pecado, nos perdonó. ¿Por qué lo hizo eso? ¿Por qué nos perdonó? ¿Quién le pidió perdón a Dios? Nadie. Él, de cuenta propia, con el propósito de reconciliar al mundo que estaba perdido, sí, dijo, perfecto, yo voy a reconciliar. El pecado y el comportamiento totalmente opuesto a la voluntad de Dios que ha tenido la humanidad, yo les perdono, sin que le pidamos. Él, de cuenta propia, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, ¿no es cierto? Entonces, Él nos perdonó, dijo, yo voy a entregar lo más valioso que tengo a mi único hijo, lo voy a humillar a la condición de hombre y voy a permitir que Él pague el precio del pecado de todos ustedes. Mi hijo no ha pecado nada, ni tiene la condición de pecar, ¿sí? Y voy a entregarle. ¿Para qué? Para perdonar el pecado de ustedes. ¿Con qué propósito? De reconciliarnos, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos dice también, entonces nosotros también seamos benignos, misericordiosos unos con otros. ¿Por qué? Porque el otorgar perdón es exactamente esto, es mostrar la bondad de Dios a través de nuestras vidas. Es extender misericordia porque nosotros fuimos alcanzados con su misericordia. Es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y entonces dice, perdónale. ¿Tiene méritos para el perdón? No tiene méritos, porque si tuviera méritos para el perdón, ya no sería gracia, ya no sería misericordia, ya no sería bondad. Entonces dice, perdona, hasta para que vivas en paz, hasta para que tengas tranquilidad, hasta para que puedas sentir la paz que Dios nos da. Cuando sabemos que estamos a cuentas con el prójimo, entonces puedo estar a cuentas con Dios. Por eso dice, si no perdonas las deudas, no vas a sentir el perdón de Dios, porque tu amargura, tu rencor, tu ira, tu contienda, tu deseo de venganza, no te va a permitir sentir la paz que nos otorga el perdón de Dios. Entonces dice, hazlo,
¿Cómo se hace? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad, ¿no es cierto? Entonces, digo, es mucho más extenso el tema del perdón, pero creo que es menester al menos entenderlo en estos términos generales como yo le propongo. Cierto es que hay cosas terribles, espantosas, que vienen, hieren, tumban, golpean y acaban con nuestras vidas. Claro que sí, hace no mucho tiempo, será un par de meses, quizás un poco más, fue una noticia a nivel mundial, inclusive aquí bueno, en el país no trascendió mucho, tristemente ese tipo de noticias que nos dejan enseñanza, que nos hablan al corazón, no salen en grandes titulares y en los grandes medios de comunicación, pero falleció fruto de un asesinato un predicador, más allá de la parte política, un predicador del Evangelio, ¿sí? Un exhortador del Evangelio, un Juan Bautista, porque él iba a desafiar con el Evangelio. Charlie Kirk falleció mientras estaba en una conferencia predicando, hablando, confrontándoles con el Evangelio. Y falleció. Y pocos días después salió la esposa de él a decir: yo lo perdono al asesino. Entonces no dice que la señora está loca, no está loca, la señora tiene bien claro el panorama. Y quedó ella con 2 criaturas, ¿no? Entonces no es que lo hizo por loca, es porque tiene bien claro el panorama de que si Cristo sin culpa, siendo santo y sin mancha, por rescatar y reconciliarnos con Dios, murió en la cruz del Calvario con una muerte tan cruenta, ¿sí? Ella estaba consciente de que su esposo era un hombre pecador, no deliberadamente pecador, pero por el hecho de ser hombre era pecador, porque todos los seres humanos somos pecadores, ¿sí? Y por eso quedamos destituidos de la gloria de Dios, pero tenemos chance de reconciliarnos con Dios. ¿Por qué nos pone, digamos así, bajo esta condición de que si no perdonamos, tampoco nos perdonará? Por 2 razones. Primero, ya le dije, porque si no perdonamos, nuestro corazón se contamina de ira, contienda, amargura, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso nos impide sentir el perdón de Dios, nos deja atados, nos deja esclavos del resentimiento, ¿sí? Lo que cuando perdonamos, uno hasta experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios nos da en medio de nuestras situaciones naturales de seres humanos. Y la segunda cosa es porque como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, con el propósito de reconciliarnos, ¿sí? También Dios quiere que nosotros vivamos reconciliados, no quiere que vivamos enemistados, apartados, alejados, enojados, fríos, distantes, no. Si nos necesitamos unos a otros, la mejor manera de mantener unido, ¿sí?, a la familia, al hermano con la hermana, al hermano con la cuñada, a la hermana con el cuñado, al padre con los hijos, a los padres con los yernos, con las nueras, con los suegros, con los consuegros, con el vecino, con todos los que hayamos tenido diferencias, discrepancias, confrontaciones. Dios no permita, pero pasa, ¿no es cierto? Entonces, dice, ve, mejor vivan en paz, porque el perdón es el canal para la reconciliación, ¿sí? Entonces, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. Es un compromiso que estamos adquiriendo. Perdóname, Señor, porque yo me comprometo a perdonar a quien me ha ofendido, a quien me ha agredido, a quien me ha traicionado, etcétera, etcétera. El siguiente aspecto tiene que ser también muy aclarado. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra de Dios nos muestra claramente, y eso es inapelable de alguna manera, que Dios no le tienta a nadie, ¿no es cierto? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15, dice así. Santiago 1, del 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces,
aquí no vamos a entender de manera literal, como dicen, ¿cierto? Que hay que decirle a Dios, no me metas en tentación. El día de mañana caigo en una tentación, digo, Dios me metió en tentación. Yo no quise caer, pero yo le dije a Dios que no me meta en tentación. Y como no pude soportar la tentación, como no pude resistir la tentación, y caí en la tentación de cogerme el dinero, de devolverle mal por mal, de adulterar, de fornicar, entonces caí en la tentación, es porque Dios no me libró de la tentación. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Más bien nos explica algo que sabemos, pero que a veces nos hacemos los locos. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido. Es decir, si no cerramos áreas en nuestras vidas, si nuestra mente no está siendo llevada cautiva en obediencia a Cristo Jesús, vamos a mantener vigentes ciertos aspectos que nos tientan ahí en la mente. No estamos ejecutando, no estamos poniendo por obra, hasta podemos disimular, pero en la mente está. A la primera oportunidad que tenga de enriquecerme, aunque sea ilícitamente, lo voy a hacer. No lo hago, solo lo tengo ahí. Ahí está mi propia concupiscencia, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder si tengo la oportunidad? Lo voy a obrar, lo voy a hacer, lo voy a cometer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como le tenía ahí, en mi concupiscencia vigente, a la primera oportunidad que tuve de ejecutar, lo ejecuté. Entonces, a Dios hay que decirle, Señor, no me metas en tentación, ¿sí? Pero sobre todo, Señor, ayúdame a sanar mi mente y mi corazón. Quiero estar lleno de ti, de tu palabra, ¿sí? Eso lo dice en el libro de los Colosenses, que abunde en abundancia, que more en abundancia la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque si no mora la palabra de Dios en abundancia en nuestra mente, en nuestro corazón, y quizás mora la imagen seductora del dinero mal habido, la imagen seductora del pecado y la fornicación, la imagen seductora de la ira y la venganza, ¿qué es lo que va a pasar? Que viene una tentación, viene una provocación, viene una oportunidad y vamos a caer. Entonces, entendámosle de manera correcta. Y sobre todo, entendiendo también esto, ¿no? ¿Sí? En Hebreos capítulo 4, el versículo 15 nos dice así, que Dios nos puede ayudar, ¿sí? Y que de hecho nos enseñó que se puede soportar la tentación. Dice, porque, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, si alguien sabe de tentaciones, es Dios, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, ¿sí? Y que como hombre aquí dice que Él fue tentado en todo. Por eso Él se compadece de nosotros, Él sabe de nuestras debilidades. ¿Por qué las tuvo aquí como hombre? En su condición de hombre las tuvo. Ahí tenemos Mateo capítulo 4, fue tentado en el desierto. Y esas no fueron las únicas tentaciones. Esas son las que le hizo el diablo de manera directa, por decirlo así. Pero luego él fue tentado ante la provocación de los fariseos. Si eres así, haz esto. Si esto y le provocaban con preguntas para caerle, para cogerle en el error, entre comillas. Entonces él fue tentado permanentemente, pero no pecó. Entonces, como él demostró que sí hay cómo vivir en este mundo, que está lleno de tentaciones, de provocaciones, pero no pecar. Entonces sí, podemos estar. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar nuestra mente. ¿Cómo limpiamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. De tal manera que el día de mañana yo no me vea tentado a devolver mal por mal, que no me vea tentado a vengarme. Este me hizo tal cosa hace 50 millones de años y ahora que le veo yo tengo la posibilidad de hundirle, hoy le hundo. ¿Sí? Entonces, están cayendo en la tentación, en la provocación de la venganza y todo eso nos destruye. No nos metas en tentación y obviamente ser librados del mal, que yo creo que el mayor mal que hay es la tentación de fallar a Dios primero, de fallar a nuestra familia, a mi esposa en mi caso, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis generaciones, en mi mismo caso de pastor, a la iglesia, a mi familia. Imagínense, yo soy el único pastor en mi familia, tanto en mi familia propia como en mi familia política, ¿sí?
fuimos mi esposa y yo los primeros en llegar al Evangelio, y a través de Dios, de nosotros, Dios pudo llegar a los corazones, a las vidas de nuestras familias, que ahora gracias a Dios todos son cristianos, ¿no? Todos han tenido la oportunidad de conocer de Cristo Jesús, mis padres que ya partieron para la eternidad, mi suegra que igualmente partió para la eternidad, todos llegaron a conocer de Cristo Jesús, porque Dios de su misericordia nos llamó a nosotros primeros, nos ha sostenido, ¿sí? Y a través de la luz de Cristo brillando en nuestras vidas, pudieron ser iluminados nuestras familias y familiares. Voy a caer en el mal para hacerles daño, para afectarles, para que ellos digan, ahí está. No, que Dios nos libre de todo mal. Y termina diciendo, para terminar yo también, termina diciendo, tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa tuyo es el reino? Esta es la parte final de toda oración. Esta es la parte final de toda oración. ¿Sí? Tuyo es el reino. Señor, yo quiero, te pido, te ruego, te agradezco, te bendigo, la oración que sea, con la motivación que sea. Y digo, es el final de toda oración. Tú eres el rey, yo soy tu esclavo. Porque en un reinado no se manejan el rey y el resto de estratos sociales. No, Él es el rey, yo soy esclavo. Señor, tuyo es el reino. ¿Sí? Yo estoy en ese reino, yo quiero vivir bajo tu potestad, quiero que se haga tu voluntad, Señor. Quiero que mi vida dependa enteramente de ti. Eso significa, tuyo es el reino. Tú mandas, yo obedezco. Tuyo el poder, Señor, para poder vivir y vivir agradándote y vivir conforme a tu voluntad, ¿sí? Y tener la condición de demostrar que soy un digno hijo tuyo, ¿sí? En ti está el poder. Es decir, tú eres el único que tiene la capacidad, la potestad, valga la redundancia, ¿sí? De manejar mi vida para yo poder vivir conforme a tus propósitos, ¿sí? Y si algo se logra en mi vida, porque tú eres el reino, yo soy el esclavo y tengo que obedecer, porque tú tienes el poder para ayudarme a vivir conforme a tu voluntad. Si algo se encuentra de bueno en mi vida, para ti sea toda gloria, toda honra y todo honor. Tuyo sea la gloria. Espero haber sido un poco explícito con este modelo de oración para que nosotros tomemos en consideración y nuestra comunión con Dios sea más efectiva. Desde la próxima semana, si Dios permite, nos da la salud y la vida, estaremos compartiendo, hablando un poquito de la venida de Cristo al mundo, ¿sí? De aquel niñito que nació en ese pesebre, que hoy ya no es niñito, ¿no es cierto? Hay quienes dicen, en Navidad conmemoramos el cumpleaños de Jesús. Si es que terrenalmente lo quiere considerar así, creo que es menos desacertado que decir, vamos a celebrarle al niñito, ¿no es cierto? Claro, recordamos la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra, pero obviamente Jesucristo ya no es niñito aquí mismo en la tierra. Él creció, se hizo niño, adolescente, joven, hasta entrar hasta la etapa de la juventud, digamos, y luego volvió a su reino y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Que Dios nos guíe para poder hablar de estos temas que son de mucha valía en nuestra vida espiritual y por lo tanto en el resto de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.